Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Como siempre, vamos a esperar que se vaya conectando la gente. ¿Qué tal, Eduardo? Desde Suiza, Montserrat, Triguero, Claudia. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Mientras se va conectando la gente a este directo de esta semana, agradecer a todos y a todas los que tuvieron el directo de la semana pasada sobre un consultorio abierto que respondí a diferentes preguntas relacionadas a dudas, consultas sobre el desarrollo personal, psicosomática, PNL. Vimos un montón de cosas también filosóficas. Marta, ¿qué tal? Hola. Y también les recuerdo, antes de empezar, hoy hablaré de este directo relacionado a los problemas relacionados a los huesos. Y antes de empezar, como decía, voy a recordarles, mientras se va conectando más gente, que este fin de semana que viene, no, el siguiente fin de semana, aquí en Galicia tendremos a Miguel Valls, que hablaremos sobre las 9 claves de la abundancia, la prosperidad. Hablaremos de las creencias relacionadas al dinero, las creencias limitantes, del clan familiar, haremos actos simbólicos, etcétera, etcétera. Están las inscripciones abiertas y todavía quedan algunas plazas. También recordarles que en octubre, el jueves 7 de octubre, daré una masterclass de psicosomática clínica y transgeneracional. Se pueden apuntar a través de mi página web, y en finales de octubre realizaré un curso taller por Zoom de psicosomática clínica y transgeneracional. Los días viernes 22, sábado 23 y el siguiente fin de semana, viernes 29 y sábado 30. Bueno, hoy me gustaría empezar con una frase, dos frases hoy, como siempre hago habitualmente. La primera es una frase de Jung que vi esta semana, que dice: la depresión es como una señora de negro. Si llega, no la expulses, más bien invítala como un comensal en la mesa y escucha lo que te tiene que decir. Esto para todas las personas que tienen una depresión o están pasando por una depresión. Es una frase muy nutritiva. Y también me gustaría compartir esta frase de Buda. Ya la dije en otras ocasiones, la pronunció Buda, Siddhartha Gautama, en el Kama Sutra, que dice, no en el Kama Sutra, que dice: no creas en nada simplemente porque lo hayas escuchado, no creas en algo simplemente porque ha sido transmitido por muchas generaciones, no creas en nada simplemente porque ha sido dicho y rumoreado por muchos, no creas en nada simplemente porque está escrito en las Sagradas Escrituras, no creas en nada meramente por la autoridad de maestros mayores u hombres sabios. Cree solamente después de haber realizado una cuidadosa observación y análisis, y cuando encuentres que la enseñanza concuerda con la razón y que todo esto conduce a lo bueno y al beneficio de uno y todos, entonces acéptalo y vive según ello. Muy bien, esta frase de Buda me gusta mucho, porque nos invita a que no creamos en absolutamente todo lo que nos dicen en los medios, en las redes sociales, en los informativos, en los periódicos, sino que filtremos esa información, al igual que te voy a pedir que filtres esta información que te voy a dar en el día de hoy, que simplemente, como dice esa frase de Buda, cree solamente después de que hayas hecho o realizado una cuidadosa observación y un análisis, y cuando a partir de esa observación y análisis encuentres que la enseñanza que estás recibiendo concuerda con la razón y que todo esto conduce a lo bueno, al beneficio de uno y de todos, y entonces es ahí cuando debes aceptarlo y vivir según ello. Bueno, vamos a hablar hoy de las síntomas o las enfermedades relacionadas principalmente a los huesos, y daremos algunos ejemplos relacionados al tema de los huesos. Hay dos libros que están en mi página web, jorgereal.es, en la academia, que los puedes conseguir: La generalidad de los huesos, de Salomón Selam, y los de la espalda también. Hoy mencionaré mucha información relacionada que aparece en estos libros. Hoy hablaré de las generalidades
de los huesos relacionados a la psicosomática. También, como siempre digo, es importante destacar que cualquier afección que tengas, es importante primero visitar a un profesional para que te dé un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico trabajar por los caminos que tú consideres importantes para sanarte según tus creencias y tus valores, y si eventualmente no tienes una respuesta luego de haber transitado los caminos convencionales, la psicosomática te podemos dar algunas pautas, algunas pinceladas de dónde puede venir el conflicto desde el punto de vista emocional y cuál es la experiencia que has podido heredar o que has podido vivir tú mismo o tú misma, o que has podido heredar relacionada al tema, en este caso, de los huesos, ¿no? El tema de los huesos es un tema muy amplio, podríamos hablar muchísimo. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen en estos próximos 30 minutos, ya que me habían pedido en más de una oportunidad que hablara de este tema o de algunas afecciones en particular. No es un consultorio de psicosomática, en este caso simplemente hablaré de las generalidades, pondré algunos ejemplos, pero no responderé a dudas a través de aquí, como digo, ya que este es un tema muy amplio. Bien, desde la psicosomática clínica hablamos que todo lo que está relacionado con el tema de los huesos, el aparato óseo articular, los huesos, los tendones, los músculos de nuestro cuerpo, estamos hablando de que principalmente la palabra clave aquí es desvalorización. ¿Qué es desvalorización cuando hablamos de este concepto? Es decir, me desvalorizo cuando no alcanzo o no llego a obtener los resultados que quiero obtener en una determinada situación, en una determinada área de mi vida, o eventualmente no estoy obteniendo o dando los resultados que se esperan de mí también en un área de mi vida. Puede ser a nivel pareja, a nivel familia, como padre, como hijo, como trabajador, como jefe, como deportista. Y entonces todo nuestro esqueleto al final genera, a partir de esa interpretación de la realidad que estoy viviendo, envío una información a mi cuerpo, que mi cuerpo recibe, esta información supera mis umbrales de tolerancia y esto pasa por los procesos de conversión. Entonces, principalmente estamos hablando de aquí de que todo lo relacionado a los huesos, músculos y tendones es que no estoy pudiendo alcanzar algo y no estoy obteniendo los resultados que quiero obtener, o eventualmente no estoy dando los resultados que alguien espera de mí en una determinada situación de mi vida, ¿no? Recordemos que básicamente nuestro cuerpo o todo nuestro esqueleto nos permite mantenernos con el cuerpo erguido y movernos para cumplir con determinadas funciones en nuestra vida, como por ejemplo salir a buscar alimentos, salir a comprar el pan, salir a trabajar, jugar un partido de fútbol, un partido de tenis o diferentes actividades que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Los huesos, es importante destacar que los huesos corresponden a la tercera capa embrionaria y, como te digo, siempre tienen como función movimiento, es decir, movernos hacia algo, alcanzar los objetivos. Es decir, el otro día hablaba en el tema de la programación lingüística, hablaba principalmente del software, de cómo podemos programar nuestro software de nuestro cerebro, y en este caso estoy hablando más del hardware que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, el esqueleto, todo nuestro cuerpo, todos nuestros huesos nos permiten movernos. En algo muy arcaico estaríamos hablando de que puedo salir a cazar, a buscar el alimento, es decir, a trabajar, a obtener esos resultados, y también implica vigilar a mi alrededor si pueden haber depredadores. Esos depredadores pueden ser mis compañeros de trabajo, algún amigo o alguna persona en particular, llevado a la época actual y no llevarlo a un tema arcaico y biológico, ¿no? Recordemos que las capas embrionarias son capas germinales, que podemos denominarlas como endodermo, mesodermo, ectodermo. Cada una de estas capas darán en el ser adulto la configuración o darán lugar a todas las células y todos los tejidos que nosotros tenemos como seres adultos. Por eso sabemos que en esta tercera capa embrionaria, cada una de las capas embrionarias controla diferentes partes de nuestro cuerpo, nuestros órganos, de todo nuestro organismo, y en este caso la tercera capa embrionaria, además de involucrar
incluir todo el sistema óseo articular, también incluye el tema de los músculos, los huesos, las articulaciones, los tendones, la circulación sanguínea y el aparato cardiovascular. Entonces sabemos que cuando hay una de estas partes que te he mencionado que pertenece a esta tercera capa embrionaria, podemos estar hablando de un conflicto de desvalorización en el entorno en el cual me esté moviendo, ¿no? Ya sabemos en la psicosomática clínica que cualquier sintomatología o la parte afectada nos está dando unas pistas de cuál es el conflicto emocional que ha vivido la persona o cuál es el conflicto emocional que ha heredado. En este caso, relacionado a esta tercera capa embrionaria, todos estos conflictos están relacionados con esta desvalorización y la obtención de estos resultados. Esta propia obligación de los resultados, evidentemente, si es negativa para el individuo, si la interpretación que hace la persona acerca de los resultados que está obteniendo en el proyecto que está encarando, en su trabajo, los resultados a nivel sexual, a nivel pareja, como padre, como hijo, etcétera, 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 como jefe o como empleado, lo puede llevar a esta desvalorización. Ya he comentado muchos casos en otros directos, en otros consultorios de psicosomática clínica, algunos ejemplos de jugadores de fútbol. Esto se ve muy claramente, si sabes todos estos conceptos, lo ves muy claramente en ciertos jugadores de fútbol y en ciertas lesiones que tienen, que curiosamente, como sabemos o se filtran su vida personal, sabemos qué tipo de conflicto están viviendo a nivel personal. Ya hablé en su día del preinfarto o el infarto que tuvo Iker Casillas, también hablé en relación a lo que es rotura de ligamentos o ligamentos cruzados que tuvo Sergio Ramos antes de irse o fichar por el PSG. También hablé del caso de Bale, de una desvalorización importante fruto de que había salido más caro que Cristiano Ronaldo en su día y eventualmente no se obtenían los mismos resultados que Cristiano Ronaldo, es decir, el tipo básicamente se compara. Curiosamente en su selección nunca se lesiona, pero en el Real Madrid, que se espera mucho de él, o se esperaba mucho de él, bueno, se sigue esperando, no obtiene esos resultados. Entonces se produce esa profunda desvalorización. Por lo tanto, dentro de lo que se llama la propia trama psicosomática, en la trama psicosomática, en lo que es el aparato óseo articular, en la desvalorización podríamos resumirlo de la siguiente manera, ¿no? En el cuadro general, un daño causado, estoy recibiendo una llamada, un daño causado a toda mi estructura con un impacto neuromotor en una parte de mi cuerpo, causado dentro de mi estructura, no puedo hacer básicamente otra cosa que aguantar una situación determinada, tengo que aguantar esa situación obligada, como decía, por esos resultados que deseo obtener, con un clima principalmente de desvalorización, de impotencia o de que no obtengo el rendimiento que yo quiero o que se espera de mí, ¿vale? Por lo tanto, aquí existen varios significados biológicos desde el sistema óseo-articular y en la propia psicosomática. Comparación, ¿vale? Vamos a resumir alguno de ellos. Comparación, una buena evaluación de mis capacidades tanto mentales como físicas, es decir, continuamente nos estamos comparando con mis compañeros de trabajo, estamos continuamente compitiendo en el deporte, como ya dije, o cualquier otros aspectos de nuestra vida, nos estamos comparando en esas capacidades tanto físicas como mentales y tenemos esta obligación de resultados y un determinado rendimiento, ¿no? Generamos una cierta impotencia, que eso supera mis umbrales de tolerancia en esa desvalorización. Podemos hablar de un daño fundamental a toda nuestra estructura de protección. Como dije, nuestro esqueleto, nuestro hardware es el que me hace moverme para conseguir los resultados. Y por último podemos estar hablando, dentro de estos significados biológicos, de una falta de respeto de mí mismo hacia mí mismo, o de mí misma hacia mí misma, o en realidad de una falta de respeto de mi entorno, el que sea, en un entorno laboral, como dije, en un entorno de familia, en el propio clan, en pareja, etcétera, etcétera. Me gustaría repasar algunas expresiones que podemos sentir o que yo habitualmente siento en la consulta o que están allí dentro de lo que es la psicosomática clínica. Cuando una persona viene a hablar de su problemática, podemos encontrar frases que son muy significativas, que son metafóricas, pero que nos están hablando principalmente del tipo de conflicto
que está viviendo la persona y que ha superado esos umbrales de tolerancia. Por lo tanto, el vocabulario que saca la persona a la hora de manifestar su determinada sintomatología, podemos ver qué tipo de conflicto está teniendo. Estas frases están recogidas en este libro, como decía anteriormente, de Generalidades de los Huesos, del doctor Salomon Selam. Por ejemplo, una persona que dice: estoy dolido hasta los huesos, ¿no? O su actuación o lo que hizo me dolió, me llegó hasta el hueso, ¿no? Es cuando la persona básicamente en este caso está afectada en todo su propio ser y toda su estructura se ha visto afectada por algo. Aquí me dice Estrella, inconscientemente hablando. Sí, evidentemente son cosas. Hablé, no me acuerdo si el directo de la semana pasada o la anterior, cuando hablábamos de los valores, ¿no? Nosotros tenemos ciertas creencias y valores. Cuando la experiencia no se ajusta según mis creencias y mis valores, ahí es cuando sufrimos esa superación de esos umbrales de tolerancia y por lo tanto pasamos a esos niveles, a esos procesos de conversión. Muchas de estas cosas evidentemente son inconscientes. Como decimos en psicosomática, todo lo que nos expresa se imprime en el cuerpo. Enfermamos inconscientemente y sanamos tomando conciencia. Esto nos puede permitir tomar conciencia para gestionar la situación de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces la persona cuando dice esto me llegó hasta el hueso, es cuando estamos hablando de que la persona está afectada en toda su estructura del propio ser, ¿no? Otra expresión que podemos ver habitualmente es cuando la persona dice llevar el mundo, ¿no? Es como siento un peso, una carga, llevamos el mundo a cuestas, ¿no? Aquí podemos estar hablando de un impacto principalmente a través de los hombros. Hablaré ahora más detenidamente de toda la parte de la columna vertebral y principalmente del tema de los hombros. O algo que sus palabras me llegaron hasta la médula, ¿no? Me quedé frío hasta la médula. Esto, si bien es más importante que la primera parte de que me caló hasta los huesos, porque aquí estamos hablando, cuando una persona dice me llegó hasta la médula, estamos hablando de un contexto de impotencia o de desvalorización dentro de un contexto familiar y curiosamente tiene un impacto también directamente a nivel de la propia médula en sí, ¿no? Se puede haber afectado la propia médula. Otras personas pueden decir soy el pilar de la familia, ¿no? Cuando esta persona se siente el pilar de la familia, aquí podríamos estar hablando de que la persona se puede ver afectada en toda su columna vertebral o su espalda cuando la persona siente que es un pilar, ¿no? Es decir, que da soporte a toda la familia. Lo he escuchado muchísimas veces en la consulta, esto de personas que atienden a sus padres, que sus hermanos pasan y entonces al final se sienten como los pilares de la familia. Entonces esto puede afectar a la columna. O me duele el sacro, ¿no? Aquí hablamos principalmente de todas aquellas cosas que son sagradas para la propia persona, sus creencias relacionadas a cosas sagradas como puede ser la propia religión, la propia política, el matrimonio, la sexualidad, etcétera, etcétera. Bien, dentro de lo que sería el propio desencadenante de estos problemas de hueso, desvalorización, podemos encontrar, esto también hablé, de cómo se activa la enfermedad o la sintomatología, y aquí podemos hablar de que puede haber un psicoshock desencadenante que es único, coyuntural, del cual ahí en ese momento no disponemos una solución satisfactoria y entonces mi cuerpo me está dando una solución satisfactoria, es decir, no quiero parar, ¿no? Creo que tengo que trabajar continuamente aquí porque justo ahora viene la época de las rebajas y no sé qué y no puedo parar y tengo que hacer dinero, etcétera, 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 y al final mi cuerpo me va a detener, ¿no? Por otro lado, puede haber un psicoshock desencadenante ocurrido como consecuencia de varios psicoshocks que son programantes, es igual al anterior, pero aquí estamos hablando de una actividad conflictiva más a lo largo del tiempo. Tenemos que entender que hay un conflicto que se denomina programante, es decir, donde se origina por primera vez esa superación de los umbrales de tolerancia, y luego hay lo que se denominan conflictos desencadenantes, es decir, yo tengo hoy un conflicto programante y luego ese conflicto se me va a desencadenar más tarde en mi vida. Ese conflicto programante lo podemos también heredar a través del transgeneracional, ¿vale? Entonces yo heredo ese conflicto programante de mis padres, heredo esa desvalorización,
hereda una artrosis, hereda una artritis, problemas con los huesos, una osteoporosis, problemas de cadera que tienen todos mis familiares, ¿no? Entonces puedo estar heredando el programante. Por otro lado tenemos el concepto de la saturación conflictiva, es decir, son varios conflictos o preocupaciones que la persona tiene a lo largo de un periodo de tiempo. En este caso la saturación conflictiva, hablamos de un periodo de tiempo de aproximadamente un año y medio máximo, en el cual la persona no da pie con bola aquí con respecto a desvalorizarse en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Es decir, se desvaloriza en su trabajo, no obtiene resultados, es comercial y no vende nada, luego llega a su casa y está preocupado y está desvalorizado en su función de padre, sus hijos no le hablan, eso le afecta a nivel sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de que al final un montón de situaciones que vienen a mi vida y yo no logro obtener esos resultados que quiero, como decía anteriormente, la palabra clave es la desvalorización, y al final activo ese desencadenante, ¿no? Después tenemos conversión repetitiva mínima. Aquí no tendríamos que estar hablando de una situación puntual en el cual me he desvalorizado o la he vivido con impotencia, sino que estamos hablando de que una situación que ha superado esos umbrales de tolerancia, pero que esto ha sido gota a gota, esto se llama CRM o conversión repetitiva mínima. Y entonces aquí estamos hablando de un escenario de vida, ¿no? Al final, aquí estamos hablando principalmente en la conversión repetitiva mínima, estamos hablando de todas aquellas enfermedades que son crónicas o agudas, ¿no? O como una osteoporosis, por ejemplo. Es decir, cuando soy pequeño, mis padres me desvalorizan continuamente, nunca me reconocen lo bueno que soy o que hago las cosas bien, me dicen siempre sos un cafre, no haces nunca bien nada, etcétera, etcétera, etcétera. Luego esa información queda en mi inconsciente y después voy al colegio, me siguen desvalorizando, mis profesores me desvalorizan, no obtengo los resultados en los estudios que piden mis padres, me hacen bullying, luego después consigo un trabajo en el cual también no se reconoce el trabajo que hago, luego consigo una pareja que me desvaloriza y me maltrata. Todo esto estamos hablando de lo que es una conversión repetitiva mínima, que es gota a gota, es un escenario de vida en el cual eso puede llevar a la persona a tener problemas crónicos de huesos o eventualmente agudos. Personas que, por ejemplo, han dependido de sus padres toda su vida, luego se han casado, han dependido de su esposa o de su marido, y luego se muere su pareja y depende de sus hijos. Es decir, esa persona no ha podido, de alguna manera, valorarse o depender de sí misma, y esto inconscientemente la lleva a esa desvalorización profunda. Y por último podemos tener una conversión por memoria, es decir, como dije anteriormente, es una memoria de un psicoshock que ha superado una experiencia, que ha superado los umbrales de tolerancia de alguien, de mi árbol genealógico, y yo lo estoy heredando. Carmen me pregunta, ¿y cómo sales de ahí? Bueno, esa es la pregunta. La historia, como decía anteriormente, en la frase que dije, es decir, enfermamos inconscientemente y sanamos conscientemente. ¿Qué significa ahí? Ahí tú tienes que, evidentemente, reconocer el valor que tú tienes como personas. Todos tenemos pros y tenemos contras, todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. La idea es que tú misma puedas reconocer lo valiosa que eres como persona sin buscar ese reconocimiento externo, que muchas veces, como expliqué en más de una oportunidad, en la etapa estructural de los 0 a los 7 años, esa niña no ha recibido esos 3 pilares básicos que son amor, protección y reconocimiento. Cuando no los recibes en esa etapa temprana, al final los vas a estar buscando inconscientemente, vas a estar buscando la gente que te reconozca o haciendo cosas por y para los demás. Entonces, Soriodica dice, ¿y cómo me sano? Bueno, estoy explicando ahí, tomando conciencia y empezar a soltar esas cargas que nosotros llevamos metafóricamente. Recordemos que para el inconsciente puede ser real o simbólico, es decir, si yo, como dije anteriormente, siento que soy el pilar de la familia y al final tomo un montón de responsabilidades que no son mías, al final me puedo llegar a desvalorizar. Si sigo continuando con esas cargas, evidentemente esa información, le estoy dando esa información al inconsciente, que sigo cargando con todo eso pesado y me va a afectar a nivel columna o huesos. Estrella me dice, ¿cómo se corta la dependencia de que los demás piensen
de nosotros una vez que me doy cuenta de que dependo de ello o me afecta eso? ¿Cómo se corta la dependencia de que los demás piensen de nosotros? Hoy hablaba con una persona en la mañana que tenía una sesión en la cual continuamente la persona se está relacionando con sus padres desde la niña, no desde la mujer adulta, ¿bien? Y entonces busca continuamente la aprobación de sus padres y hace continuamente cosas para que sus padres estén bien. Ella había tenido un detalle con una persona que había venido a su casa y su madre como que se había puesto celosa y ella fue rápidamente a tratar de complacer a su madre para que su madre cambiara la cara. Eso no es darme valor, eso es poner un foco afuera. Es decir, si yo continuamente estoy valorando lo que yo hago en base a la respuesta de los demás, voy a estar jodido siempre. Tengo que valorar mi propia valoración o mi propia respuesta, tampoco siendo demasiada exigente, buscando exigencias en las cuales nunca voy a poder llegar. Por lo tanto, no puedo depender continuamente de lo que van a decir los demás. Los demás pueden decir misa. Yo tengo que ser consciente de quién soy como persona. Una forma, me dices Estrella, es podría dejar de ser lo que hacíamos. Evidentemente, si tú sigues haciendo eso, por ejemplo en este caso de esta chica que continuamente se está tomando su necesidad de reconocimiento de aprobación en relación a sus padres y hace continuamente cosas para que sus padres la reconozcan y la aprueben, y al final termino haciendo cosas para que mi pareja me reconozca y me apruebe, cosas para que mis amigos me reconozcan y me aprueben, y yo mismo no me reconozco y no me apruebo, evidentemente no solamente no voy a conseguir esa aprobación externa, sino que voy a poder llegar a enfermar, porque voy a generar una desvalorización, en el sentido que voy a tener expectativas de que los demás reaccionen como a mí me gustaría que reaccionaran. Por lo tanto, aquí no podemos hacer nada más que empezar a actuar de una manera totalmente diferente a como venimos actuando, para que mi cerebro entienda y mandarle otra información. Yo tengo que ser mi propio equilibrio, mi propio pilar en la vida, y esas responsabilidades tomarlas en mi vida en la medida que puedas tomarlas. Si yo estoy jodido, evidentemente no me voy a poner a cargar con problemas de los demás. Al final, como siempre digo, los problemas de los demás son de los demás. Es importante empezar a ocuparnos de nuestros propios problemas para luego después empezar a cambiarnos, ¿no? Como dices aquí, cambio yo y cambia el mundo. Dentro de lo que es el tema osteoarticular, una de las cosas más principales que tiene el problema de los huesos, músculos y tendones es la parte del dolor. El dolor básicamente es un rol muy arcaico, fundamental, que tenemos nosotros, que es prevenir a la propia persona de que cese esa actividad, o una actividad general, una actividad física general, o de la parte afectada, ¿no? Cuando de repente me tienen que poner un yeso en el hombro, o me jodí el codo, o en el antebrazo, o en la muñeca, y me tienen que entablillar. Entonces, aquí el dolor me está diciendo que deje esa actividad, ¿vale? Es algo arcaico que nosotros tenemos. El cuerpo me está mandando una señal para que la persona pare de una vez por todas, pare a nivel general, con todo su cuerpo, o eventualmente pare en la zona afectada. Gracias a esta información del dolor y a este cese de la actividad, ya sea a nivel físico general o a nivel particular de alguna zona afectada, es cuando damos a nuestro cuerpo a entrar en esa fase del sistema nervioso parasimpático tónico, en el cual se regeneran todas nuestras células, nuestros tejidos, y podemos básicamente cicatrizarlos. Janet me pregunta si los libros estos de Salomón están en mi web. Sí, están en la web, jorgerial.es. Entras en la tienda y son muy interesantes. Tienen la generalidad de los huesos y después, por ejemplo, los huesos de la espalda, o las partes de todos los huesos relacionados de la cadera hacia abajo, ¿vale? Entonces estábamos hablando del tema del dolor. El dolor es lo que me produce el pararme. Y luego después la persona puede decir también tener una desvalorización, es decir, reforzar ese pensamiento negativo de desvalorización, porque puede tener un dolor moral, ¿no? Es decir, ahora estoy
me ha parado la actividad porque mi cuerpo me ha dicho he tenido que parar, y por lo tanto aquí tengo un determinado dolor moral porque ya ahora no puedo ir a trabajar, ya no puedo traer el dinero a casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es un bucle que la persona entra en esta impotencia, en esta frustración, en esta desvalorización, que son palabras muy importantes dentro de lo que tiene que ver toda la parte del sistema óseo articular. También es importante tener en cuenta que dentro de las dolencias estas osteoarticulares, el concepto de la lateralidad. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un impacto neuromotor, o sea, viene algo desde aquí, desde mi izquierda o desde mi derecha, en la zona que yo tengo afectada, la problemática ha venido, o esa situación conflictiva viene desde mi derecha o viene desde mi izquierda. Entonces, independientemente de, en este caso, si seamos diestros o zurdos. Aquí, básicamente, el cerebro lo que registra es una actividad conflictiva, un estrés de esta zona. Por ejemplo, tengo un problema y me caigo de este lado y creo que el problema está viniendo de este lado o de este lado, del izquierdo o del derecho. El estrés percibe, registra esta subida de estrés y cierta información neuromotora es transmitida al cerebro con una tensión muscular, y esto sirve para que empiecen todos esos procesos de conversión del cual estábamos hablando. En cuanto a los problemas de huesos, tendones y músculos, también hablamos de la lateralidad conflictiva. ¿Qué significa esto? Que si el síntoma está a la derecha de mi cuerpo, aquí estamos hablando de que son problemáticas o cuestiones relacionadas a cuestiones afectivas, ¿vale? El lado derecho, la casa, el hogar de la propia persona, un proyecto que estoy llevando a cabo, un deseo que ha sido contrariado. ¿Qué quiere decir esto? Quiero conseguir algo, pero no puedo conseguirlo. Estoy queriendo montar un proyecto, pero me encuentro con problemas, me desvalorizo, no alcanzo estos resultados que quiero obtener, y por consiguiente empiezan esos procesos de conversión. En cambio, si esta afección, en el caso de la lateralidad conflictiva, está relacionada con la izquierda, aquí en el primer caso, es decir, estos dos casos que estoy hablando, es si la persona es diestra biológicamente. Si es zurda, sería todo lo contrario a lo que estoy contando ahora. En el caso que la persona sea diestra biológicamente y la afección la tenga de los huesos, tendones o músculos en el lado izquierdo, aquí estaríamos hablando de una problemática que puede estar relacionada a la propia acción del individuo, a las cosas exteriores a la propia persona, al propio individuo, el trabajo, un proyecto que estoy llevando a cabo y no estoy obteniendo resultados, es decir, me monté una tienda o monté un negocio y no estoy obteniendo los resultados que quiero obtener, y no fueron como esperábamos. Entonces aquí se genera una desvalorización también. Entonces en este caso estaríamos hablando de un deseo contrariado, es decir, quiero hacer algo y no estoy pudiendo, o quiero conseguir algo y no estoy pudiendo, y de este lado he hecho algo pero no estoy obteniendo esos resultados. Ya estamos, vamos rápido. Vamos a ver algunos casos relacionados a temas de la espalda que son muy frecuentes en la consulta, que los tengo habitualmente en la consulta. Recordemos que el ser humano es el único mamífero, el único animal que camina erguido sobre sus dos piernas todo el tiempo, y por lo tanto la columna vertebral es la propia estructura del individuo. Cuando hay un problema de la persona a nivel columna, tenemos que ver aquí problemas relacionados principalmente con la transmisión de información entre lo que estoy pensando y todo lo que estoy sintiendo. Problemas relacionados con no quiero, pero me lo exigen, no puedo, estoy impotente, frustrado, me lo han impuesto, me lo están impidiendo, tengo una desvalorización profunda de los propios valores, de la propia persona en su vida, etcétera, etcétera. En lo que es el cuello y todo lo que es la columna cervical, aquí en mi caso hace un tiempo me habían diagnosticado una artrosis cervical. Aquí es una desvalorización en la forma en la cual me estoy comunicando, no solamente conmigo mismo, sino con mi entorno. Lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo no lo estoy comunicando adecuadamente. Entonces aquí todos los problemas que tienen que ver con cuello y cervicales, hablamos de la comunicación en general, como digo, con los demás y con nosotros mismos, y cómo de alguna manera comunico esto que estoy pensando y esto que estoy sintiendo. Por otro lado, si tenemos los problemas relacionados a la espalda y a la columna vertebral, como dije, habla del concepto de
las responsabilidades que nosotros asumimos, no solamente responsabilidades para los demás, para mi entorno, responsabilidades como padres, como hijos, como empleados, como jefes, o eventualmente en este caso es ser el pilar de la familia. La espalda de la columna mencioné que es el pilar de la familia. Lo que es la baja espalda y la zona lumbar, aquí estaríamos hablando, y esto espero que lo escuche una persona que estuvo en consulta esta semana, estamos hablando de lo que son nuestras creencias y los valores y de alguna manera de cómo llevamos la vida que tenemos desde el ser adulto, no cómo nos relacionamos como niños, ¿no? Sino esas responsabilidades, nuestras creencias como seres adultos, nuestros valores, si estamos alineados en nuestros valores, y las relaciones que nosotros tenemos también con nuestro entorno, con la propia familia, las relaciones a nivel laboral, a nivel afectivo, las relaciones sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí, en lo que es la parte de la baja espalda y la parte lumbar, estamos hablando de ese tipo de problemática o una desvalorización en relación a ese tipo de problemática. En el tema del sacro, si seguimos bajando, aquí estaríamos hablando, he hablado de los valores propios y los fundamentos sagrados que tiene cada individuo según su estructura de referencia. Ya hablé en el tema de PNL sobre estos conceptos, ¿no? Según las creencias que tenga esa persona en todas las áreas de su vida, esos instantes y también los instantes sagrados, ¿no? Los valores y las creencias en relación a la religión, a la política, a la familia, el matrimonio, la sexualidad, etcétera, etcétera. Y el sacro tiene que ver con los instantes sagrados. ¿Qué tiene que ver con esto? Es la propia fecundación, el propio nacimiento, el convertirnos en seres adultos, luego convertirnos en padres, luego convertirnos en abuelos y por último llega la muerte. ¿Qué significa aquí? Que podemos tener algún tipo de conflicto que se refleja en el sacro. Por ejemplo, como me comentaba una persona en la consulta esta semana, en el cual me decía que ella había decidido no ser madre, pero se lamentaba de que no podía darle a sus padres un nieto o una nieta que les podía hacer mucha ilusión, ¿no? Entonces esto se puede ver afectado a la parte sacro. Si seguimos bajando en el coxis estamos hablando de nuestra identidad y el propio lugar que tenemos, no solamente en nuestra familia, sino también en nuestro entorno, es decir, el lugar que tenemos en nuestro entorno laboral también, ¿vale? Es decir, el lugar que yo ocupo, dónde estoy, cuál es mi identidad, ¿vale? Entonces, zona dorsal, la acabo de decir, es colaterales, relación, cómo me relaciono con los colaterales, ¿no? Hoy, Pepi, dije que este no iba a ser un consultorio, sino que iba a ser más bien una especie de monográfico. Y voy a responder a una persona que me preguntó hoy relacionado con el tema de los problemas del hombro. Los problemas del hombro son muy extensos. En este caso, si el conflicto, estamos hablando del hombro derecho, aquí estamos hablando de una desvalorización con nosotros mismos respecto a la pareja, es en el 80% de los casos. El hombro derecho para personas diestras, estamos hablando del 80% de los casos de una desvalorización de uno mismo con respecto a mi pareja, ¿no? El conflicto puede ser también conflicto de identidad, como marido o como esposa, o también tiene que ver con respecto a la desvalorización en el trabajo. Pero la mayoría de los casos tienen que ver con relación a pareja. ¿Cuáles son? Básicamente los resentires que puede tener en este caso izquierdo, es decir, soy una mala pareja, soy un mal esposo, una mala esposa, no soy un trabajador que estoy siendo reconocido, no soy un buen estudiante, mis padres me exigen mucho, si es en la cabeza del húmero, no soy un buen estudiante, o no he protegido lo suficientemente a mi pareja, ¿no? En el caso de que fuera en el hombro izquierdo, en este caso estamos hablando de un conflicto de desvalorización, una vez más, respecto a mi imagen como que yo tengo de padre o de tutor. Es decir, tengo una desvalorización en relación a mi función de padre, de hijo o de tutor, o de una persona que puedo estar afectivamente muy ligada, como puede ser un ahijado o una ahijada, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de que
cuáles son los resentires. Por ejemplo, pueden ser soy un mal padre, soy una mala madre, soy un mal hijo o una mala hija, no he protegido suficientemente a mis hijos o a mis padres. Aquí no estaríamos hablando tanto de pareja como en el anterior caso, sino a las relaciones hacia arriba y hacia abajo. O eventualmente no he podido mantener a alguien sobre el ala, ¿no? Es decir, mantener protegido a alguien que yo que sé, estoy mentorizando o a alguien que quiero mucho. Podemos estar hablando también, en el caso de los hombros, conflictos arcaicos, como digo, de proteger bajo el ala, no haber protegido suficientemente a alguien. A nivel deportivo, esto de los hombros es muy, muy típico, en deportes muy específicos, ¿vale? Una desvalorización puntual. También podemos estar hablando de conflictos que tienen que ver con los ciclos biológicos celulares memorizados, es decir, suelen ser conflictos unifactoriales y conflictos programantes, que podemos estudiarlos a través de los ciclos biológicos celulares memorizados. Pueden tener que ver también el problema de los hombros con una bofetada. Esto lo hablaba en el primer caso de la conversión histérica que mencionaba Freud, en el cual una persona, no me acuerdo si era que le quería dar una bofetada a su padre y se le había congelado el hombro, y entonces en este caso un hombro puede ser doy una bofetada demasiado fuerte, puede ser real o puede ser simbólica también, ¿no? Y la persona reconoce que se excedió y no puedo parar el hombro del otro, ¿no? Es decir, mi padre me da una bofetada y no puedo parar el hombro de la otra persona. Es decir, siempre tenemos que buscar los conflictos desde una punta o la otra, ¿no? Esto lo he explicado en más de una vez. Entonces, como no puedo parar el hombro de la otra persona, voy a bloquear, en este caso, mi propio hombro. Relaciones que tienen que ver también con el fusil, con personas en el transgeneracional, personas ejecutadas, personas que tenían que llevar en la guerra un fusil y no querían, había una desvalorización. También a nivel afectivo, el hombro representa es arrimar el hombro, ¿no? Cuando queremos... El hombro representa la ternura, quiero arrimarte el hombro, ayudar a alguien que por ejemplo está triste y no conseguimos ayudarlo de la misma manera. Ya he hablado de llevar todo este peso en la familia, o no me siento respaldado en este trabajo, en mi familia. Otros casos, una luxación recidivante de hombro, en el caso diestro es quiero más libertad en función del propio ser, del ser humano, de la persona que quiero ser o quiero ser yo mismo, ¿vale? En este caso una luxación recidivante tiene que ver con esto, ¿no? No tengo esta libertad, es como poder volar o desplazar las alas, me siento atrapado en esta situación, en esta familia, en este trabajo. Bueno, nos hemos pasado un poco de tiempo, ha sido bastante extenso. A ver, otras cosas que me han puesto aquí. Le toca soportar esta inflamación. A ver, Estrella me ha dicho aquí, problema de cadera donde la cabeza de fémur del lado izquierdo está súper desgastado y la persona tiene problemas de coagulación, por lo cual no puede operarse para una prótesis por la cirugía. Hablemos de que la sangre, siempre dije que tiene que ver con conflicto de familia. A veces tenemos que, del clan familiar, a veces tenemos que unir ambas partes. La cadera puede tener que ver con un conflicto de impotencia sexual, es decir, no estoy obteniendo los resultados y por lo tanto mi cuerpo me manda una señal. Y también tiene que ver con un conflicto de dirección, es decir, una parte de mí quiere ir hacia allí, pero otra parte de mí quiere mantenerse donde está o irse hacia el otro lado. Bien, bueno, recordarles que para todos y todas aquellas que quieran saber un poco más o formarse en psicosomática clínica, en octubre tendremos un curso por Zoom los días 22, viernes 22 por la tarde y sábado todo el día, 23, y el siguiente viernes 29 y sábado 30, y el jueves 7 vamos a tener una masterclass gratuita para las personas que se apunten. Les iré informando a través de las redes sociales, se tendrán que apuntar y daremos una clase para un grupo reducido de personas, una masterclass de psicosomática clínica y transgeneracional, y tendremos el curso en octubre. Así que bueno, espero que les haya servido este directo. He recibido muchos mensajes de los últimos directos que he realizado en cuanto que les sirven para tomar conciencia de muchas cosas que no están haciendo correctamente en su vida. Así que también lo mismo, espero que este directo les haya servido para tomar conciencia para todas aquellas personas que tienen problemas de músculos, huesos o tendones. Principalmente hoy hablamos de la parte del aparato óseo articular. Así que no mucho más, seguirme en las redes sociales, recordarles que también hay un canal en
en Spotify de Libres Pensadores y en YouTube. Así que gracias, paz infinita y nos vemos el siguiente miércoles. Chau, chau.